12 conceptos erróneos que muchas veces nosotros nos hacemos y que pensamos que lo profético tiene que ver con eso. Por eso te voy a invitar a que puedas compartir este video, porque esta información va a bendecir a muchas personas también. Personas que puedan ver este video van a ser edificados y van a ser bendecidos a través del conocimiento de lo profético. Dice en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. En aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Esto significa que en la época de los jueces no había palabra profética con frecuencia. En ese tiempo rara vez Dios hablaba mediante lo profético, rara vez Dios hablaba porque el ambiente espiritual que había en el libro de Jueces era un ambiente espiritual pobre. Había poca adoración, poca oración, poca nutrición espiritual, por así decir, y por eso escaseaba la palabra profética y escaseaban las visiones en aquellos días. Pero Dios levantó a un profeta, Dios levantó a Samuel, Dios levantó un hombre de Dios que trajo un rompimiento. Y yo creo que en este tiempo Dios está levantando una generación profética. Y por eso estamos sirviendo y estamos trabajando en nuestra escuela profética Belén, así como hay muchas escuelas proféticas que también están funcionando en este tiempo. Es que creo firmemente que Dios quiere levantar una generación profética. De hecho, cuando vemos el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, nosotros podemos ver que el derramamiento del Espíritu Santo vino a dar continuidad a la gracia profética. Porque dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero habla de que los hijos y las hijas iban a profetizar, habla de los sueños y habla de las visiones. Eso tiene que ver con una gracia profética. El derramamiento del Espíritu Santo vino a traer continuidad a lo profético. Lo profético no terminó en Juan el Bautista, lo profético no terminó en el Antiguo Testamento, sino que en el derramamiento del Espíritu Santo se cumplió el deseo que tenía el corazón de Moisés. Dice la palabra que Moisés tenía una carga muy pesada en el pueblo y él estaba atendiendo a todo el pueblo, pero vino su suegro y le dio un consejo. Le dijo: Moisés, levanta 70 hombres que tengan el mismo espíritu que tú tienes, que tengan la misma sabiduría que tú tienes. Y Moisés fue y lo consultó con Jehová, Jehová lo aprobó, Jehová le dijo: júntense en el monte y ahí voy a tomar de lo que hay en tu vida y se lo voy a dar a los 70. Hubieron 2 que faltaron a esa reunión, 2 que se quedaron en el campamento, no alcanzaron a ir, pero ahí donde estaban esos 2 les cayó también la unción, le cayó el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar entre el pueblo. Un joven fue corriendo y le dijo a Moisés que habían 2 en el campamento que estaban profetizando, y Moisés le dijo una frase que se cumplió en Pentecostés, que se cumplió en el derramamiento del Espíritu Santo. Y la frase que dijo Moisés fue: ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá todo el pueblo entregara palabra profética. Eso fue lo que Moisés le dijo a Josué. Ojalá todo el pueblo profetizara. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino en Pentecostés, vino a dar continuidad a la gracia profética. Lo profético no terminó en el Antiguo Testamento, lo profético continuó en el derramamiento del Espíritu Santo, pero ahora lo profético iba a ser corporativo. Lo profético no iba a estar solamente en un hombre, en una mujer, sino que lo profético iba a estar en toda la iglesia. Por eso dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El derramamiento del Espíritu Santo vino a dar continuidad y activar lo profético en la iglesia. Lo profético tiene que estar en la iglesia, tiene que estar en nuestra vida. Nosotros tenemos que manifestar y vivir en un ámbito profético. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a despertar esa gracia profética dentro de todos nosotros. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. O sea que los que son ovejas, los que son hijos de Dios, ellos pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso ya es profético. Que una persona tenga un sueño es profético, que tengan una visión es profético. Pero en esta tarde te quiero compartir rápidamente 12 conceptos erróneos sobre lo profético que muchas veces nosotros nos creamos, pero son 12 conceptos equivocados. Por eso comparte este video, porque esto le va a bendecir a muchos y a muchos se le van a abrir los ojos con respecto a lo profético. El primer concepto erróneo que muchas veces se crea es que las palabras del profeta es este. El primer concepto que vamos a compartir es este. Si las palabras del profeta no se cumplen, el profeta es falso. Esta afirmación pareciera ser verdadera a primera vista, pero en realidad es errónea. ¿Por qué? Porque toda palabra profética es condicional. O sea que toda palabra profética, para que se cumpla, tiene que hacer algo la persona. Dice en el libro de Segunda de Crónica, creen sus profetas y seréis prosperados. Toda palabra profética dada por un profeta es condicional. La única profecía incondicional es esta. Es la palabra de Dios. Esta es la única profecía que no se rompe, que no se quiebra, que es incondicional. Por ejemplo, la profecía que dice que Cristo viene, esa es una profecía incondicional que no cambia, que no varía. Esa profecía siempre va a estar. Cristo va a venir, lo creas o no lo creas, Cristo viene. Ahora, las profecías que da un profeta, esas profecías son condicionales a la fe y a la acción y también a la obediencia de la persona que recibe la palabra profética. Muchas personas dicen que las profecías o que el profeta es falso cuando no se cumplen, pero en realidad tiene que haber de nuestra parte, ante la profecía, tiene que haber una respuesta nuestra, tiene que haber una obediencia. O sea que si hacemos y dejamos de hacer, eso terminará influyendo en la palabra profética que nosotros hemos recibido. No podemos esperar de brazos cruzados que la palabra profética se cumpla. Por ejemplo, si Dios te dijo, vas a ser, un ejemplo, ¿no? Vas a ser un profeta a las naciones y voy a hacer algo contigo, algo poderoso. Dios te dio esa profecía. Tú no puedes quedarte con que, bueno, ya Dios me dijo que iba a ser un profeta, ya soy profeta y voy a esperar a que me llamen para ir a las naciones. No, tienes que prepararte, porque cuando Dios te habla para establecer una meta hacia adelante, para que camines por esa palabra, para que te prepares para lo que viene y de esa manera la palabra profética se pueda cumplir en tu vida. Entonces, toda profecía es condicional. Hay profecías que no se cumplen por nuestras malas actitudes, hay profecías que no se cumplen por nuestra incredulidad. Decir, y bueno, vamos a probar a ver si es cierto esto. A ver si es verdad, si se cumple o no se cumple. Ahí voy a saber si el profeta este es verdadero o no. Esa es una actitud incorrecta. La actitud correcta es tener una actitud de fe. Es decir, yo tomo la palabra, creo la palabra, vivo por esa palabra, guerreo con esa palabra, lucho con esa palabra y a través de esa palabra voy a ser bendecido. A través de esa palabra voy a alcanzar lo que Dios me prometió. A través de esa palabra voy a alcanzar cosas mayores. Por eso es importante que nosotros también aprendamos a creer y a caminar por la palabra profética. Entonces, si la persona no le ministra la palabra profética, porque la palabra es como una planta. Dios te da una palabra profética, pero tú tienes que regar esa planta. Tú tienes que orar por esa profecía. No es que, bueno, yo espero la profecía de brazos cruzados, no. Tiene que haber oración en nuestra vida. Tenemos que orar por esa palabra. Tenemos que declarar esa palabra. Tenemos que creer a la palabra. Tenemos que caminar por la palabra. Y de esa manera, la palabra profética
se cumple en nuestra vida, se cumple en nuestros días. Si no, la palabra es como que se va desnutriendo, es como una planta que se va secando y no tiene raíces y se termina perdiendo, se termina abortando la palabra profética. La mayoría de las palabras entonces son condicionales. Esto es importante que lo entiendas. La mayoría de las palabras proféticas son condicionales a nuestra fe, a nuestra oración, a nuestra búsqueda, a nuestro accionar, a nuestra obediencia a la palabra que Dios nos ha dado. El segundo concepto erróneo que muchas veces se crea en nuestra mente es: los profetas también deben interpretar la profecía personal y aclararla. El profeta no es el intérprete del mensaje, solo es el mensajero. La interpretación corresponde a quien recibe la palabra, aunque eso no impide que nosotros podamos pedir un consejo o solicitar al profeta que nos ayude a entender lo que Dios nos ha hablado. El sentido de la palabra profética que Dios nos ha dado. Tenemos que buscar el sentido de esa palabra, buscar la interpretación de lo que Dios nos está hablando. Eso significa que aquel que recibe la palabra tiene la responsabilidad de orar al respecto, de examinar las escrituras, de ayunar para entender y para activar la palabra profética. O sea que recibir una profecía implica también por nuestra parte una responsabilidad de buscar entender lo que Dios nos está hablando. Es necesario examinar las profecías, preguntarle a Dios lo que Dios nos está hablando, consultarle a Él. Hay personas que automáticamente, al no entender la profecía, menosprecian el mensaje y la palabra que Dios le dio. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ir a la oración, preguntarle al Señor, y el Señor te da la interpretación o te da la claridad necesaria para que tú entiendas el mensaje de lo que Dios te está hablando. Muchas veces el problema radica en nuestra negligencia para examinar espiritualmente lo que se nos ha profetizado. Muchas veces somos negligentes. Muchas veces realmente no le damos la importancia. Por eso es importante cuando recibes una palabra profética que la puedas grabar, la puedas escribir, que la puedas filmar. Es importante que tú archives esa palabra profética para que luego tú puedas orar y puedas examinar esa profecía. Porque ¿qué sucede si no la grabas o no la escribes? Después nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. Puede que Dios nos haya dicho algo, pero nuestra mente, nuestra mala memoria muchas veces distorsiona la palabra, distorsiona lo que se nos fue dicho. Por eso es importante anotar, filmar, escribir lo que Dios nos ha hablado para poder llevarlo a la oración, para poder examinarlo, para poder orar en dirección a la palabra que Dios nos habló y de esa manera nosotros poder discernir y entender el mensaje, porque muchas veces Dios habla por medio de parábolas. Hay profecías que se convierten en parábolas donde tiene que haber una interpretación por parte nuestra. Por eso tenemos que ser negligentes, no automáticamente cerrarnos a lo que nos habló el Señor a través del profeta, sino que tenemos que abrir nuestro espíritu y ser negligentes a la hora de interpretar y de buscar entender lo que el Señor nos está hablando. Otra de las conceptos erróneos que muchas veces se levanta es: la profecía siempre es para ahora. Eso no es verdad. La palabra profética, por regla general, toma un tiempo para que se cumpla. O sea, Dios tiene sus tiempos. Está el tiempo cronos, que es el tiempo nuestro, pero está el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. O sea, no es que la profecía se va a cumplir de la noche a la mañana. Hay profecías que van a tomar su tiempo. Usted imagínese un profeta que profetiza de un rey que todavía no ha nacido. Por ejemplo, podemos ver ahí en Jeremías 45, profetiza de Ciro, y Ciro todavía no nació. Ciro todavía ni apareció. Aparece como 100 años después.
en la historia. Aparece Ciro y ahí está Daniel mostrándole la escritura a Ciro, una profecía que se había dado 100 años atrás. Imagínense si un profeta da una palabra profética y ese profeta muere y la palabra esa nunca se ve realizada. No significa que lo que ese profeta habló fue una mentira. Muchas veces las palabras proféticas tienen su tiempo. Cuando Dios habla, las palabras proféticas tienen su tiempo. Por ejemplo, esto que hoy estamos viviendo del coronavirus fue profetizado en el año 86 a través de un hombre de Dios como el pastor David Wilkerson. Él habló acerca de lo que iba a suceder en este tiempo. Él ya murió, él ni vio la profecía cumplida. Sin embargo, lo que él profetizó se cumplió. Aunque él no lo vivió en sus días, la palabra profética se cumplió. Por eso es necesario entrar en el secreto de Dios para poder también entender el tiempo del cumplimiento. Entonces es importante que nosotros entendamos que el tiempo y las sazones solo están en la potestad del Padre. El Padre es el que tiene, ahí como dice en Hechos 1:7, que el tiempo y las sazones está solo en la potestad del Padre. El Padre es el que establece el tiempo del cumplimiento de esa palabra profética. Entonces se refiere el tiempo y las sazones, se refiere al tiempo cronos, que es el tiempo reloj, el tiempo calendario, el tiempo de la semana, de los segundos, los minutos, y el tiempo kairos, que es el tiempo kairos, es el tiempo de Dios. Entonces tenemos el cronos y tenemos el kairos. El cronos tiene que ver con el tiempo de Dios, y el kairos con el tiempo del hombre, y el kairos tiene que ver con la calidad de tiempo que Dios desata. Por eso hay momentos donde nosotros tenemos que aprovechar, porque Dios nos abre una ventana profética, Dios abre un tiempo de bendición, y nosotros tenemos que aprovechar esa ventana profética que el Padre nos abre. Tenemos que aprovechar el kairos de Dios, porque hay momentos donde Dios quiere hacer algo en nuestra familia, nuestra vida, nuestra economía, y nosotros tenemos que aprovechar esa ventana de tiempo que el Padre ha establecido, y no tenemos que desaprovechar lo que el Señor está haciendo. Entonces toda profecía muchas veces no se cumple en el momento, no se cumple en el ahora, tiene una fecha de cumplimiento. Tampoco es bueno que nosotros nos desesperemos y nos pongamos locos por ver el cumplimiento de la profecía y tomemos decisiones radicales. No. Nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Basta con que usted sepa la profecía, anote la profecía y lo tenga en oración, es suficiente. El que se va a encargar del cumplimiento es el Señor. El que se va a encargar de que la palabra profética se cumpla es el Señor. Por eso nosotros basta solamente con recibir la profecía, esperar en el Señor, para que nosotros podamos también no meternos a tomar decisiones equivocadas. Muchas veces nos metemos a tomar decisiones equivocadas a causa de no esperar el tiempo de Dios. Esperemos el tiempo de Dios cuando Dios nos da una palabra profética. El cuarto concepto erróneo que hay acerca de lo profético es que todos los profetas deben operar igual y tener la misma unción. Esto en realidad es un concepto totalmente erróneo, porque todo profeta tiene un fluir diferente, porque toda persona es diferente, tiene un carácter diferente y Dios le ha dado cualidades diferentes. Tienen temperamentos diferentes y conforme a su temperamento el profeta va a fluir. Hay profetas que son bien encendidos, fuego, cuando predican, cuando profetizan, y hay otros que son más tranquilos, hay otros que se toman más tiempo. Pero eso no significa que unos sean verdaderos y otros sean falsos. Simplemente son diferentes. Son diferentes. El fluir profético nunca va a ser igual, nunca va a ser el mismo en dos personas. Nunca dos personas van a tener el mismo fluir profético, porque todas las personas son diferentes y Dios es un Dios que le gusta hacer cosas originales y únicas. La unción que Dios te da a ti para profetizar no es igual a la unción de otro. Tú vas a fluir en la unción propia que el Padre te da, porque tú eres único, diferente. No hay otro igual a vos en el planeta y en el mundo. Nadie tiene la misma huella digital que vos tenés.
Esa ya es una señal de que el Padre te hizo diferente y que el fluir de Dios en tu vida va a ser diferente. El quinto concepto erróneo que hay sobre lo profético es que Dios usará una palabra profética para avergonzar a una persona. Esto es un concepto totalmente equivocado. Lo profético no es para avergonzar a una persona. Lo profético viene para edificar, exhortar y consolar. ¿Qué significa exhortar? La palabra exhortar significa animar. La palabra profética entonces te edifica, te anima, te exhorta y también te trae consuelo. Nunca la palabra profética es utilizada en público para señalar a una persona, para avergonzar a una persona en público. Ahora, si Dios quiere llamarle la atención a alguien, como último recurso, utilizará una palabra profética de reprensión en público. Pero eso ya sería el último recurso que Dios utilizaría. Dios primero apelaría a la misericordia, a la bondad. Dios le hablaría en privado, le hablaría de diferentes maneras, y ya si la persona no quiere escuchar, como último recurso, ya extraña vez Dios utiliza el avergonzar a alguien para poder llamar su atención. Dios siempre trabaja especialmente desde la misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Ahora Dios nos levanta a los profetas en el Nuevo Testamento para traer juicio. Y bueno, esto es uno de los temas que vamos a hablar en la escuela profética, porque hay dos dispensaciones diferentes con respecto al ministerio profético. Muchos se equivocan en esto. Una cosa es el profeta del Antiguo Testamento y otra cosa es el profeta de la gracia. Una cosa es el profeta en el Antiguo Testamento, donde Dios traía juicios sobre la gente, y otra cosa es el profeta del Nuevo Testamento, que es el profeta de la gracia, que es el profeta que viene a traer edificación, que viene a traer consuelo, que viene a animar a los hermanos. Por eso podemos ver en el libro de los Hechos que Bernabé era una persona que era profeta. Él era profeta y él iba a las iglesias y él con abundancia de palabra traía edificación y confirmaba a los hermanos, y los hermanos eran consolados por la abundancia de palabra porque él era profeta. Entonces, en el Nuevo Testamento, los profetas de la gracia no están para enjuiciar a las personas, ni para condenar a las personas, ni para señalar a las personas, ni para avergonzar a las personas, sino que los profetas de la gracia en el Nuevo Testamento están para edificar. En el Nuevo Pacto, Cristo se revela como profeta a través del oficio del profeta. Por eso es importante aceptar lo profético, porque Cristo se repartió en 5 ministerios. Cristo el apóstol, Cristo el profeta, Cristo el pastor, Cristo el maestro y Cristo el evangelista. Hay 5 ministerios. La unción, la totalidad y la plenitud de Cristo se repartió en 5 unciones diferentes. Si queremos tener la plenitud de Cristo en nuestra vida, tenemos que recibir las 5 unciones. Tenemos que recibir al maestro, tenemos que recibir al evangelista, tenemos que recibir al pastor, tenemos que recibir al apóstol y tenemos que recibir al profeta. Ahora podemos ver a Cristo como profeta, y Cristo como profeta nunca trajo juicio sobre una persona, sino que llevó la profecía a la edificación. Por ejemplo, cuando le profetiza a Natanael, llevó a Natanael a que su fe creciera en él, a que su fe creciera en que él era el Mesías. Cuando Jesucristo le profetiza a la mujer samaritana, Jesucristo no le profetiza con ánimo de condenar, sino que le profetiza con ánimo de que ella pueda creer que Él es el Mesías. Y eso fue lo que escribió Pablo en la carta de 1 Corintios, en el capítulo 14, donde habla acerca de lo profético. Dice que lo profético a una persona le descubre lo que hay en su corazón, y esa persona reconoce que Dios está en ese lugar. O sea que lo profético trae un testimonio y una manifestación de la presencia y de la ciencia y del conocimiento que Dios tiene sobre nosotros, sobre nuestro pasado, sobre nuestra circunstancia. No hay nada más hermoso
que entender que nosotros estamos en el pensamiento y en la mente de Dios. Cuando viene una profecía y te habla de tu pasado, de lo que viviste, te habla de tu presente, lo que la profecía hace es que te hace sentir amado, te hace sentir importante, te hace sentir de que Dios está pensando en ti, de que tú estás en la mente de Dios, de que Él te ama y de que Él tiene grandes diseños y grandes planes para tu vida. Por eso es importante entender esto, que la profecía no es para avergonzar a una persona. Ahora, si Dios te quiere corregir, Dios lo hará en privado. Dios te hablará a través de la profecía personal. El que tiene el oficio profético y puede corregir a una persona, lo hará de una manera personal, lo hará de una manera privada, pero nunca Dios avergonzará a una persona en público, a menos que lo utilice como último recurso. Otro concepto erróneo sobre lo profético es que como soy profeta y como fluyo lo profético, no necesito una rema de Dios. Ese sí que es un concepto totalmente equivocado. Que tengas un don profético, que Dios te use en una unción profética, no significa que tú no tienes que buscar una palabra de Dios en las Escrituras. No significa que tú no tengas que buscar un rema de Dios para que Dios te hable, para que Dios te confronte, para que Dios te dé una revelación para compartir con los hermanos. Es muy importante que nosotros, los que fluimos en unciones proféticas, podamos leer las Escrituras, podamos estudiar las Escrituras, podamos aprender las Escrituras. Es importante tener un rema inspirado del Espíritu Santo, porque muchas veces Dios va a edificar más a través de la predicación que a través de la profecía. Es importante que si tú tienes un don profético, te perfecciones también en la predicación, en el estudio de la palabra, dediques tiempo a leer la Escritura, porque eso traerá un crecimiento al fluir profético que hay en tu vida. El lenguaje que una persona profética tiene que tener es el lenguaje de la Escritura. Todo lo que profetiza tiene que ser conforme a la palabra. Todo lo que habla tiene que ser conforme a la palabra. Otro de los conceptos erróneos, muy rápidamente, es que la profecía no debe ser juzgada porque eso ofende a Dios. Ese es un concepto totalmente erróneo. La Biblia exige que nosotros juzguemos la profecía por razones de seguridad de la persona y del profeta. Es importante que juzguemos, porque esto protege tanto al profeta como a la persona que recibe la palabra. Las razones por qué se tiene que juzgar la profecía es porque muchas veces hay profetas que tienen motivaciones falsas o buscan su propio interés. Eso amerita que sea examinado, consultado con personas que entienden sobre lo profético. O sea que el juzgar la profecía no es con cualquiera, no es con cualquier persona que no entiende lo profético, sino si tú tienes que juzgar una profecía que recibiste, te tienes que juntar con personas que entienden sobre lo profético y no juzgar públicamente, porque por razones de seguridad y por razones también de ética, la profecía no se debe juzgar públicamente. La profecía se tiene que juzgar con gente madura, con gente que entiende sobre lo profético y que te va a poder decir verdaderamente esta palabra fue nacida desde el corazón y desde la buena intención y no fue de parte del Señor, o tal vez esta palabra realmente no viene de Dios. Una persona madura que entiende lo profético va a poder juzgar correctamente la profecía. Ahora, si me pongo a hablar de la profecía con gente que no entiende lo profético, esas personas pueden, por así decir, quebrar o romper tu confianza luego en lo que Dios te está hablando. Y te pueden llevar, en vez de a un entendimiento de lo que Dios te está hablando, te puede llevar a la ignorancia o a la oscuridad y no poder entender también lo que Dios te quiere impartir. Entonces, ¿qué profecía debe ser juzgada? Generalmente, aquellas que te producen duda. Si la profecía te produce duda, es importante que tú lo consultes. Por eso es bueno que tú puedas grabar la profecía y escribir la profecía. Si tú le dices al profeta, dame unos minutos que quiero grabar, el profeta
te va a esperar. No es que la palabra profética se le va a ir porque te tiene que esperar a vos a que saques el teléfono para grabar. No. Imagínate, los profetas recibían mensaje y caminaban horas con la profecía, caminaban días con un mensaje profético hasta que llegaban a las ciudades. No es que la profecía se va a ir. Tú puedes pedirle al profeta que te espere unos minutos, y de hecho eso es mejor todavía. Que tú puedas grabar la profecía, que tú puedas escribir, tomar nota de lo que Dios te está hablando. Bueno, voy a compartir solamente estos 7 conceptos erróneos sobre lo profético. Vamos a hacer otro video también y vamos a seguir hablando sobre estos temas para que usted también pueda adquirir conocimiento con respecto a lo profético. La idea es que usted sea edificado, exhortado y consolado. Bueno, ahora a las 17 horas tenemos nuestra escuela profética. Si no sos parte de la escuela profética y te gustaría ser parte de nuestra escuela profética, te podés comunicar al número que aparece en la página Profeta Claudio Sepúlveda. Te comunicas en ese número, mandás un WhatsApp y ahí te vamos a dar información sobre la escuela profética. En la escuela profética ya vamos por el 2.º mes, pero también te puedo mandar todo el material y todos los audios del primer mes. Así que si querés ser parte, nos mandás un WhatsApp y ahí te damos los requisitos que necesitas para poder ingresar a la escuela profética, una escuela de bendición, una escuela que nació del corazón de Dios mediante una profecía. Mucho tiempo tuve el anhelo y el sueño de poder trabajar y poder realizar y poder dirigir una escuela profética, y en el tiempo del Señor, el Señor nos dio una palabra profética a través de un hombre de Dios, y gracias a esa palabra profética nació la escuela profética Belén. Quiero aprovechar el momento también para agradecer a todos los hermanos de la iglesia Belén, Casa de Salvación, que nos apoyan, que nos acompañan. Dios bendiga a todos los hermanos, Dios bendiga principalmente a mis pastores, Dios bendiga al pastor David, la pastora Alejandra, que ellos nos acompañan y nos apoyan en la escuela profética. La verdad que esto es una tremenda bendición para el cuerpo de Cristo. Esto trae crecimiento no solamente a ustedes, sino también a mi vida, porque en cada enseñanza aprendemos juntos, porque es necesario que tengamos también una actitud humilde de querer aprender. Lo más importante es ser modificables, ser instruibles y ser enseñable. Una persona modificable, instruible y enseñable es una persona humilde. Una persona que no se conforma con lo que ha aprendido. Una persona que dice, tengo mucho más para aprender, es una persona sabia, es una persona humilde. Así que los bendigo, agradezco ahí a mi pastor que está conectado, le mando un abrazo grande. Bendigo a mi esposa también que está ahí conectada, está en la casa con Marcela, con mi suegra. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Compartan este video para que más personas puedan ser bendecidas, puedan ser edificadas y puedan ser consoladas. Así que los bendigo. Vamos a tratar de transmitir esta noche también la reunión acá en Casa La Gloria de Dios de los pastores Carlos y Jimena Matamala, unos amigos que también los quiero muchísimo. Así que vamos a estar en esta noche tratando también de compartir el mensaje de la palabra. Bendigo al pastor Fabián, a la pastora Hilda. Vivimos unos días preciosos en Villa La Angostura. Quiero agradecerles también por su hospitalidad. La verdad que fue una bendición compartir con los hermanos de Vida en Jesús, Villa La Angostura. El Señor hizo cosas preciosas en esta semana y seguimos creyendo que esta semana es una semana de oportunidades y de probabilidades. Lo que nunca se te dio, antes que termine esta semana, antes que termine el domingo a las 12 de la noche, declaramos que se te va a dar en el nombre poderoso de Jesús. Así que los bendigo, un abrazo, muchas bendiciones.